Primero queríamos que se lo pasasen muy bien, que fuese muy divertido leerlo y luego que despertase también su deseo de buscar nuevas lecturas. Por eso en cada historia hay una novela como de fondo, que es La Isla del Tesoro, Mujercitas. Les cuento un poco mi rutina diaria. Digo, bueno, yo trabajo en casa, entonces pues la mañana pues desayuno y ya me siento a la mesa con el ordenador. Muchas veces les interesa que escribes con el ordenador, escribes a mano, ¿cómo lo haces? Y les digo que eso, que escribo con el ordenador, que yo tengo también libretas para escribir a mano porque a veces las ideas estás más relajado y fluyen de otra manera. Y que bueno, que el trabajo tiene diferentes etapas, que a veces hay momentos de inspiración. Lo de la inspiración también les interesa mucho. Que cómo surge, de dónde surge, por cómo se te ocurren las ideas, y les digo que eso, que hay momentos que sí que las ideas vienen, incluso en cualquier actividad que estés haciendo que no tenga que ver con estar sentado ahí en el ordenador, y luego hay también otros momentos que es sencillamente de estar con el texto, releyendo, repasando, corrigiendo, que para ser escritor te tienen que gustar todas las fases del trabajo. Porque claro, hay gente que le gusta como inventar, però no luego cuidar el texto i estar trabajándolo hasta que està muy bien. La tercera també, i la primera és mentida. Per escriure una obra d'autoria pròpia s'ha de partir d'un principi que és o l'escric jo per voluntat, o rebo un encàrrec, o treballo en una cosa que és inconcreta i que potser després esdevindrà una obra. Quan és un encàrrec has de complir una sèrie d'ordres i a partir d'aquí doncs intenta cenyir-te al màxim el que et demanen posant-hi la teva part de creativitat. I la teva boca s'esquerda, tot rient. Tens mala reputació. Les eines que necessita un escriptor o un traductor es podrien resumir amb una, que és sensibilitat per la llengua. Evidentment, n'hi ha moltes altres, que pot ser imaginació, que pot ser talent per buscar situacions més còmiques o més dramàtiques. No sé si es pot ser escriptor i traductor sense ser un gran lector. Si algú ho ha sigut, que m'expliqui com s'ho ha fet. I jo crec que el que fem nosaltres és, de totes les lectures que hem begut, les fem servir per escriure o per crear un nou text.